Habíamos dicho cómo el tema de la prórroga de la competencia tiene que verse muy de la mano con el tema de las excepciones previas, con el tema del artículo 90, que es admisión, inadmisión y rechazo de la demanda, y en este caso con el artículo 133, que es el que nos habla de las nulidades procesales. En el caso del artículo 133, justamente el numeral primero nos dice: el proceso es nulo en todo o en parte cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o competencia. Ya habíamos dicho por qué el juez declara la falta de jurisdicción o de competencia: por cualquier situación, por ejemplo, porque una de las partes propuso la excepción previa en tiempo. Y también el artículo 136 nos dice: la nulidad se considerará saneada. Ojo con esto, se considerará saneada. Primero, cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente. En este caso, ¿a qué estamos haciendo referencia? Anteriormente habíamos dicho, cuando se trata de un error en cuanto a la fijación de competencia por factor objetivo o por factor territorial, es deber de las partes, si al juez se le pasó por alto, deber de las partes ponerlo en conocimiento a través de cualquiera de los mecanismos de contradicción de los que disponen, como por ejemplo las excepciones previas. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, esto es lo que va a ocurrir. Se entiende saneada la nulidad y sencillamente, si las partes guardaron silencio, pues eso quiere decir que están permitiendo que se prorrogue esa competencia. Es más, también el artículo 139, que es el que trata de los conflictos de competencia, nos dice que en el en el inciso segundo, el juez no podrá declarar su incompetencia, ojo, su incompetencia, cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por factor subjetivo y funcional, como veíamos al principio. En este punto, yo insisto, lo que está tratando de hacer el legislador es simplemente tratar de imprimir un poquito en la práctica ese principio de la economía procesal. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, la norma era distinta. En el procedimiento civil sí existía una regla que decía que en el momento en el que se declarara la falta de jurisdicción o la falta de competencia, sin importar cuál fuera la circunstancia, se declaraba nulo todo lo actual. El Código General del Proceso es un poco más flexible en esta materia y simplemente nos está diciendo que, retomemos el artículo 16, si lo que está mal es la definición de la jurisdicción o la fijación de la competencia por los factores subjetivo y funcional, lo que se haya hecho hasta el momento de la declaratoria es válido. Por eso dice, lo actuado conservará validez. Pero inmediatamente declarada la situación, se tiene que enviar al juez que sea competente. Este es un tema, por ejemplo, en el caso de esta frasecita, lo actuado conservará validez, pues es un tema que no ha estado exento de ciertas polémicas y para algunos podría generar de pronto alguna dificultad en cuanto a qué tan garantista es. Por ejemplo, pensemos el caso de que un juez civil tramite todo un proceso de reparación directa y justo cuando va a dictar sentencia es que se da cuenta de que no es el competente, envía al juez administrativo y el juez administrativo simplemente pues tiene que dictar sentencia con esos elementos y con esas discusiones que las partes tuvieron fue enfrente de el juez civil. Ahí pues se hace uno la pregunta sobre si de alguna manera ese principio de inmediación entonces quedaría en el aire. Pero bueno, probablemente más adelante va a haber algún pronunciamiento
jurisprudencial al respecto y quizá nos dé mejores luces sobre el tema. Pero hasta el momento esta es la situación. Vamos a pasar ahorita al tema de la conservación y la alteración de la competencia que se encuentra en el artículo 27 del Código General del Proceso. En ese artículo 27 simplemente se nos están fijando las reglas para tratar de definir la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si producto de alguna actuación procesal o de algún movimiento que hagan las partes terminan cambiándose las condiciones que inicialmente nos hicieron definir la competencia, para lo cual es necesario que partamos del siguiente principio o de la siguiente idea? En el momento en el que un juez asume la competencia o el conocimiento sobre determinado proceso, ese proceso es suyo. Ese proceso no debe, entre comillas, no debe salir de las manos del juez. Es él quien, a partir del momento en el que admite una demanda y aboca el conocimiento del proceso, es él quien se hace responsable por el mismo. Sin embargo, el código contempla algunas situaciones en las que existe una excepción a esta regla general. La primera excepción la encontramos, por ejemplo, cuando estamos en un proceso y en ese proceso, bien sea, por ejemplo, producto de un llamamiento en garantía, producto de una denuncia del pleito, de cualquier situación, en ese proceso termina involucrado como parte un agente diplomático. En ese caso, nos dice el inciso primero del artículo 27, en ese caso sí se permite la alteración de la competencia y entonces tendrían que enviarse las actuaciones pertinentes para que continúe con el trámite del proceso a la Corte Suprema de Justicia. Pero hay otros casos en donde no es por intervención o por la salida de una persona en particular. Hay otros casos en donde, por ejemplo, producto de una reforma de demanda o producto de una acumulación de demandas, termina modificándose el factor cuantía. Pensemos en lo siguiente. Un juez civil del circuito, vamos a ver por qué esta flechita está hasta abajo. Un juez civil del circuito empieza a conocer de un proceso por una resolución de un contrato de compraventa en donde las pretensiones del demandante ascendían a 150 millones de pesos. Resulta que el Código General del Proceso permite al demandante hacer la reforma de la demanda según el artículo, según el artículo 93, le permite por una sola vez, en cualquier momento, hasta antes de la fecha de que se señale fecha para la audiencia inicial, le permite al demandante modificar su demanda, reformar su demanda. Entonces pensemos que en uso de esa facultad, el demandante dice, yo creo que no voy a tener suficientes elementos para probar que lo que me deben pagar producto de la indemnización por el incumplimiento o por la mora o por lo que sea son 150 millones de pesos. Yo creo que solamente voy a pedir 60 porque es eso lo que en efecto voy a ser capaz de probar. Y entonces es perfectamente válido que el demandante, en ejercicio de la facultad que le da el artículo 93, reforme o modifique la demanda. Fíjense que en ese caso, un proceso que tenía que ser de conocimiento, por ser de mayor cuantía, tenía que ser de conocimiento o estaba siendo de conocimiento, acá está, estaba siendo de conocimiento de el juez civil del circuito, pues automáticamente ¿en qué se convirtió? Si yo lo dejé en 60 millones, se me convirtió en un juez de conocimiento de
en un proceso de conocimiento de un juez civil municipal. Lo que me está diciendo la norma es, si se da una alteración en ese sentido, pues no hay necesidad de que se modifique la competencia. Es decir, lo que pasó ahí con la cuantía fue que la cuantía se disminuyó, pero el juez del circuito en este caso puede seguir conociendo del proceso. Por eso es que el inciso segundo es muy claro. Dice, la competencia por razón de la cuantía podrá modificarse solo en los procesos contenciosos que se tramitan ante juez municipal. ¿Esto qué quiere decir? Vámonos otra vez a la flecha. La flecha aquí está indicando que si sube la cuantía, si la cuantía sube, en ese caso sí es obligatorio hacer la modificación o alteración de la competencia y en ese caso entonces enviar el expediente al juez que resulte competente. Vámonos al mismo ejemplo, a un ejemplo similar al que estábamos manejando ahorita. Pensemos por ejemplo en esto. Aquí tenemos la estructura de la rama, nuevamente. Pensemos que ante un juez civil municipal se presenta un proceso declarativo cualquiera. Sigamos con el ejemplo del proceso por responsabilidad contractual, pero resulta que en este caso era un proceso por 15 millones de pesos. Obviamente, si es de 15 millones de pesos, pues quiere decir que está dentro de las competencias, es mínima cuantía, está dentro de las competencias del juez civil municipal, ¿cierto? Pero digamos que al momento de contestar, el demandado presenta demanda de reconvención y en esa demanda de reconvención le exige al demandante el pago de 180 millones de pesos. Como la demanda de reconvención termina inflando, por decirlo de alguna manera, elevando el tema de la cuantía, lo que tiene que hacer en ese caso el juez civil municipal es simplemente declararse incompetente a partir de ese momento y enviar, en este caso, al juez civil del circuito. Eso es lo que nos está diciendo el inciso segundo y el inciso tercero del artículo 27 del Código General del Proceso. Insisto, si varía la cuantía del proceso por culpa de una demanda de reconvención, una reforma de la demanda o una acumulación de procesos o acumulación de demandas, figuras que vamos a ver en detalle cuando estemos mirando los actos procesales, si cualquiera de esas figuras termina subiendo la cuantía, eso es en última lo que sucede, subiendo la cuantía, entonces ahí sí va a ser necesario alterar la competencia, modificar la competencia. Por eso el artículo justamente se llama conservación y alteración de competencia. Insisto, regla general, cuando un juez asume conocimiento de un proceso, debe seguir siendo competente y debe seguir siendo conociendo del mismo. ¿Cuándo va a dejar de ser competente? En los casos señalados en el artículo 27, cuando entra o sale un estado extranjero o un agente diplomático, cuando la cuantía se modifica y se termina subiendo de municipal a circuito, o en el caso del inciso tercero, que me parece a mí que no había mayor problema con que la norma lo aclarara, y es en aquellos casos en los que, dictada la sentencia, esta es enviada a los jueces de ejecución, que son unos jueces que están encargados de llevar únicamente toda la parte que tiene que ver con los actos de ejecución de las sentencias proferidas por otros jueces en curso de cualquier tipo de proceso declarativo, ejecutivo o de cualquier naturaleza similar.